Si les parece, vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. El mismo va a estar a cargo de la doctora Cintia Citerio, es investigadora adjunta del CONICET, es integrante de nuestro instituto, del INIGEM, y en el día de hoy va a dar un seminario que se titula Requisitos estructurales de la tiroglobulina ligados a su tráfico intracelular. Antes de iniciar el seminario, agradecerle a la doctora y decirles a todos que por favor mantengan apagados los audios, que se mantengan en silencio y que las preguntas las pueden hacer al final del seminario por escrito y las vamos leyendo, o pueden levantar la mano y hacerlos directamente a la doctora. Cintia, cuando quieras, puedes empezar el seminario. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Les voy a contar un poco acerca de este trabajo y también de las perspectivas a futuro. Voy a empezar por los requisitos estructurales de la tiroglobulina, que es la proteína precursora para la síntesis de hormonas tiroideas, y voy a hablar de estos requisitos estructurales que están ligados al tráfico intracelular de la tiroglobulina. Entonces, como les había mencionado, tiroglobulina es la fuente original para la síntesis de hormonas tiroideas en todos los vertebrados. Tiroglobulina es sintetizada en los tirocitos y necesita ser secretada al lumen folicular para la síntesis de hormonas tiroideas. Y el tráfico intracelular defectivo de la tiroglobulina es una causa de hipotiroidismo. Tiroglobulina es una proteína gigante, tiene más de 2.700 aminoácidos. Aquí vemos cómo se conforma la estructura primaria. Tenemos tres regiones, regiones 1, 2 y 3, que están formados por distintos repetitivos, que son muy ricos en cisteínas, y tenemos una región carboxilo terminal que tiene homología con la acetilcolinesterasa, y que la llamamos KEL domain. Esta última región de tiroglobulina solamente tiene el 5% de las cisteínas totales en la molécula, pero están, por lo que se cree, formando enlaces disulfuro que están muy conservados en toda la familia de las colinesterasas. Sabemos que este dominio C-terminal, que el domain, cumple una función de chaperona intramolecular de la tiroglobulina, ayudando al plegamiento de las regiones que se encuentran hacia la región aminoterminal. El plegado de tiroglobulina depende mucho de lo que pasa en el retículo endoplásmico. El plegado de la región 1 de tiroglobulina en el retículo endoplásmico es lo que es el paso limitante de su secreción. Hay muchísimas variantes, más de 230 diferentes variantes en tiroglobulina, que se cree que están ligadas al hipotiroidismo congénito en humanos, y además hay otros mutantes que causan hipotiroidismo congénito en modelos animales, como la mutación COG-COG en el ratón. Y esencialmente lo que pasa con todos estos mutantes es que quedan atrapados adentro de la célula. Y estas mutantes de tiroglobulina no pueden entonces ser secretadas para la síntesis de hormona tiroidea que ocurre en el folículo tiroideo. Estas variantes están localizadas a lo largo de toda la estructura de tiroglobulina, que es gigante, y entonces es posible que en realidad estas mutantes causen distintos tipos de defectos estructurales en la tiroglobulina, los cuales hasta ahora no han sido bien estudiados. Solamente sabemos que, bueno, se quedan retenidos adentro de la célula. Recientemente se ha publicado la estructura cryo-EM de tiroglobulina, entonces sabemos cómo se ve la estructura tridimensional. Pero todavía no conocemos cómo es el orden en el cual se plegan estos dominios, la región tipo 1, 2, 3 y la región de homología con acetilcolinesterasa. Entonces, en este trabajo, lo que hicimos fue elegir 3
sitios característicos que por diferentes motivos llamaron nuestra atención cuando se publicó la estructura tridimensional de tiroglobulina. Entonces, aquí están señalados, tenemos la cisteína 408, 608, que es un puente disulfuro que une dos regiones separadas por 200 aminoácidos en la región tipo 1. Es un puente disulfuro largo que une, no sé si es puente disulfuro largo, que une dos regiones que están relativamente distantes en la región tipo 1 de tiroglobulina. Elegimos otro residuo que nos parecía muy interesante porque está en los contactos entre la región tipo 1 y la parte carboxilo terminal de tiroglobulina, que es esta lisina 2225. Y por último, dos cisteínas que están en el Kell domain, que le hicimos estudiarlas porque en la estructura tridimensional de tiroglobulina parece no formar un puente disulfuro, sin embargo es un puente disulfuro que está conservado a lo largo de la evolución de todas las colinesterasas. Entonces, repasando de nuevo, creo que no mencioné que en el color verde acá tenemos la región tipo 1 de tiroglobulina en uno de sus monómeros, y en amarillo tenemos aquí la región Kell domain de uno de los monómeros de tiroglobulina. Entonces, estas tres características que aparecieron con la estructura tridimensional nos llamaron la atención por diferentes motivos y están localizados en diferentes regiones. Uno en la región tipo 1, el otro en una región de contacto, en la primera región de contacto, en realidad, entre la región tipo 1 y la cholinesterase-like domain y Kell domain, y el otro, una región que está bien carboxilo terminal en el Kell domain. Entonces, fue un estudio bastante sistemático en el cual nos basamos en usar ADN recombinante, realizar mutagénesis puntuales para crear simples y dobles mutantes. Primero trabajamos con la tiroglobulina recombinante de tamaño completo, creando simples mutantes, cisteína, alanina, en la posición 408, en la posición 608, y doble mutante en la posición 408, 608. Para eliminar esas cisteínas. Seguidamente transfectamos células en 293T, que las tenemos súper bien caracterizadas para estos estudios, y lo que hacemos es medir en el medio la tiroglobulina recombinante que es secretada, y en el lisado celular lo que está expresándose adentro de la célula. Esto es seguido por Western blot en condiciones no reductoras y reductoras, y repetimos el experimento al menos 3 veces para poder realizar cuantificaciones densitométricas de estas bandas. Entonces lo que vemos básicamente es que la tiroglobulina wild type que tenemos acá se expresa y se secreta bien cuando tenemos simples mutantes de tiroglobulina, y también cuando tenemos dobles mutantes también se está expresando y secretando. Y lo que hicimos fue cuantificar lo que pasaba en las condiciones reductoras de 3 experimentos independientes, y en realidad lo que encontramos es que no hay un impacto significativo en la expresión y secreción de tiroglobulina cuando tenemos estos mutantes, que fue algo un poco sorpresivo, porque en realidad esta unión disulfuro está conectando la región linker de tiroglobulina con uno de sus repetitivos, que justamente se cree que esta parte es la limitante del folding, del plegado de tiroglobulina en el retículo endoplásmico. Entonces, el siguiente paso fue, bueno, estudiamos el contacto de la región tipo 1 con el Kell domain. Sabemos que el Kell domain de tiroglobulina tiene bastante homología con la acetilcolinesterasa, como 47% de homología. Aquí lo que hicimos fue un alineamiento y superimposición de la acetilcolinesterasa con el Kell domain de tiroglobulina. Y lo que vemos en rojo son los sitios donde hay mayores diferencias. O sea, si bien tenemos un 47% de homología, los sitios de mayor diferencia justamente están ubicados en los puntos de contacto del Kell domain con la región tipo 1 de tiroglobulina.
Y aquí sería un zoom de esto que se ve acá. El KEL-domain con la región 1 de tiroglobulina. Esta es la primera región de contacto, la más aminoterminal, y por eso nos llamó la atención. Estuvimos midiendo las distancias entre los residuos de la región 1 y ciertos residuos de interés en el KEL-domain, y el que encontramos más cerca fue esta lisina 2225, muy próxima a este triptofano 1090, el triptofano obviamente de la región tipo 1. Y bueno, acá tenemos la tiroglobulina bovina, la tiroglobulina humana. Sabemos que hay una gran conservación de la tiroglobulina a lo largo de la evolución, por lo cual básicamente lo que ocurre en una especie lo podemos comparar con lo que ocurre en otra especie en términos de mutaciones puntuales. Entonces analizamos qué pasaba cuando mutamos esta lisina 2225, que está cargada positivamente, por ácido aspartico, que está cargado negativamente. Y entonces, lo que vimos acá, bueno, justamente está numerado en distintas especies, pero en el manuscrito siempre usamos esta numeración 2225, que es el que corresponde a la tiroglobulina bovina. Y lo que observamos es que cuando mutamos este residuo 2225, el dominio de tiroglobulina, que sabemos que tiene la capacidad de secretarse cuando es wild type, porque bueno, esta proteína nosotros la tenemos disectada, tenemos un péptido señal en la parte aminoterminal, y sabemos que este KEL-domain tiene la capacidad de expresarse, de plegarse y secretarse correctamente cuando es wild type. Cuando introducimos esta mutación, que está en la superficie externa del KEL-domain, también se puede expresar y secretar normalmente. Esto en realidad era lo que esperábamos. ¿Y qué pasa entonces cuando combinamos la región C-terminal o KEL-domain de tiroglobulina con la región 1,2,3? Sabemos por estudios previos que la región 1,2,3 por sí sola no se puede expresar y secretar. Solamente se expresa, pero no se secreta. ¿Por qué? Porque necesita la región carboxilo terminal o KEL-domain, que la ayuda en su plegado y secreción. Entonces, ¿qué pasa? Coexpresamos esto en células 293T, como era de esperarse, la región 1,2,3 solamente se expresa, pero no se secreta. Cuando expresamos la región 1,2,3 y el KEL-domain, que lo vemos por aquí, 62 kilodalton, tiene la capacidad de expresar y secretarse, y además tiene la capacidad de ayudar a la región 1,2,3 a ser secretada. Sin embargo, cuando el KEL-domain tiene esta mutación, lisina por ácido aspartico, tenemos la expresión y secreción del KEL, la expresión y apenas secreción de la región 1,2,3. Está realmente muy, muy imposibilitada, pues como que baja como el 75% en este caso. Entonces, esta mutación en realidad lo que se ve es que está imposibilitando la función correcta del KEL-domain, que es ayudar a la región 1,2,3 a ser secretada. Seguidamente analizamos qué pasa en la proteína tiroglobulina en toda su extensión. Entonces, nuevamente creamos un mutante puntual, en la tiroglobulina, este mismo mutante, y vemos la tiroglobulina wild type, que es correctamente expresada y secretada. La tiroglobulina mutante es correctamente expresada y secretada en menor proporción. Nuevamente está imposibilitada la secreción de tiroglobulina cuando tenemos esta mutación. Y esto en realidad está comprobando lo que vimos en el experimento anterior cuando tenemos la tiroglobulina disectada o bisectada en estos dominios. Lo que puede estar sucediendo es que, bueno, cuando vemos por bioinformática, ¿qué es lo que pasa? Vemos que esta lisina está
está favoreciendo un montón de interacciones de puentes de hidrógeno entre diferentes aminoácidos. Cuando mutamos esta lisina al glutámico, desaparecen, en bioinformática vemos que desaparecen estos puentes de hidrógeno, y esta podría ser una explicación por la cual el KEL domain estabiliza el contacto con la región tipo 1 justamente a nivel de esta localización en este residuo. Nosotros creemos que esto puede llegar a explicar otras mutaciones que están involucradas en el hipotiroidismo congénito, como la mutación de esta arginina 2285, que es esta mutación de esta arginina 2585 a triptofano es una mutación que está descrita en el hipotiroidismo congénito, por ejemplo. Y este podría ser un mecanismo que estuviera produciendo esta patología debido a esta mutación, por ejemplo. No solo una mutación que afecta, que en realidad no es que está afectando el KEL domain en forma global, sino que está afectando el KEL domain en forma local, y esa interacción local que tiene el KEL domain con la región tipo 1. Otra de las características que nos llamó la atención con la aparición de la estructura tridimensional de tiroglobulina, sobre todo con la aparición de la estructura tridimensional de la tiroglobulina bovina, fue la falta de un puente disulfuro en lo que es el KEL domain, que está muy conservado en toda la familia de las colinesterasas. Aquí tenemos una imagen de esta estructura tridimensional, que tiene una resolución local de 2.8 Armstrong, y bueno, esta es la estructura de tiroglobulina que tenemos con mejor resolución de todas las que se han publicado. Entonces decidimos estudiar esto justamente usando la misma metodología. Primero lo que hicimos fue, vamos a confirmar que esto realmente esté afectando la acetilcolinesterasa, porque en realidad hay predicciones de esto, pero no hay mutación puntual y un estudio que se haya publicado respecto a esto. Entonces, primero lo que tomamos fue la acetilcolinesterasa recombinante, que justamente esta tiene un MICTAG, por lo cual podemos seguirla muy fácilmente por Western blot. Entonces, tomamos la acetilcolinesterasa recombinante, creamos mutaciones puntuales nuevamente, cisteína alanina o cisteína acerina, para eliminar justamente esta cisteína. Y vemos acá lo que pasa. La acetilcolinesterasa tiene un peso molecular, la acetilcolinesterasa monomérica tiene un peso molecular de aproximadamente 62 kilodalton. Entonces, la acetilcolinesterasa con el MICTAG wild type, vemos a esta altura de 62 que se expresa en la célula y se secreta al medio. Este es un Western blot con anti-MIC. Esta es condición no reductora. ¿Y qué es lo que pasa cuando reducimos esto? Entonces vemos más claramente lo que es la banda a 62 kilodalton monomérica. Vemos que el wild type se expresa y se secreta, y que cada vez que ponemos una mutación, ya sea simple o doble, vemos que la secreción desaparece. Entonces, en realidad esta unión es sumamente importante para el plegado y la secreción de la acetilcolinesterasa, como estaba predicho. Y el paso siguiente fue, bueno, veamos entonces qué sucede cuando tenemos el KEL domain disectado. Es el KEL domain secretorio que veníamos usando anteriormente, donde hicimos, de nuevo, mutantes simples y mutantes dobles en las cisteínas 2444, 2455. Siempre estoy nombrando posiciones equivalentes a la tiroglobulina para mantener siempre la misma numeración. Y entonces lo que hicimos después de hacer los mutantes puntuales fue nuevamente expresarlos en células 293T y analizar qué es lo que pasa en la célula, qué es lo que pasa en el medio de secreción. El KEL domain wild type se expresa bien y se secreta, se ve la banda clara a la altura de 62 kilodalton, que es lo esperado. Sin embargo, cuando ponemos
simples mutantes en estas posiciones o dobles mutantes, ya la secreción del Kell domain prácticamente desaparece. Acá está la condición no reductora y acá está la condición reductora de Western blot. Estos Western blot están hechos con anticuerpo antitiroglobulina, que es un anticuerpo policlonal que reconoce las distintas regiones de la tiroglobulina. Y aquí está la cuantificación de las bandas en condiciones reductoras, y vemos claramente que la eliminación de una o dos de estas cisteínas localizadas en 2444 y 2455 en el Kell domain afectan la secreción del Kell. Como se pueden imaginar, el siguiente paso fue verlo en la tiroglobulina completa, en la tiroglobulina recombinante completa. Hicimos nuevamente mutantes simples, mutantes dobles, los expresamos en células 293T y observamos que, como era esperarse, tiroglobulina wild type, podemos ver una buena expresión y secreción a 330 kilodalton, que es el peso esperado de la tiroglobulina monomérica. Este es un Western blot con anticuerpo antitiroglobulina policlonal nuevamente, y vemos que cada vez que tenemos un mutante o los dos mutantes en estas posiciones, la secreción de tiroglobulina está muy disminuida. Estas son las condiciones no reductoras y estas son las condiciones reductoras. Cuantificamos estos Western blots en experimentos repetidos y comprobamos lo que era esperarse, que la disrupción de una o dos de estas cisteínas bloquea la secreción de tiroglobulina. Bueno, entonces hasta ahora vimos el análisis de 3 sitios interesantes de tiroglobulina, en el cual cada una de estas mutaciones impacta de diferente manera en lo que es la secreción de tiroglobulina. Sabemos que en pacientes con hipotiroidismo congénito, y en este ratón que mencionaba al principio, que es un modelo congénito de ratón con hipotiroidismo, que es el COG-COG, la síntesis de hormonas tiroideas está inhibida porque hay mutaciones en el Kell domain, y estas mutaciones en el Kell domain impiden que ejerza su función de chaperón intramolecular, y por lo tanto la proteína tiroglobulina se queda retenida en la célula y causa todo este tipo de hinchazón de las tirocitos, la proteína retenida. Y lo que queríamos ver es, bueno, cómo es el patrón de plegamiento o de falta de plegamiento de estos mutantes. Entonces comparamos lo que pasa en los lisados celulares cuando está esta mutación COG, que es una mutación muy famosa. ¿Qué es lo que pasa en el plegado del Kell con esta mutación COG? ¿Qué es lo que pasa en el plegado del Kell cuando tenemos estos dos mutantes que veníamos mencionando? Cuando tenemos el mutante en el punto de contacto entre el Kell y la región tipo 1, que está en la posición 22-25, o cuando el otro tipo de mutante, cuando tenemos esta mutación en el Kell domain, en la parte externa del Kell, en esta posición tan conservada de los puentes disulfuro. Entonces lo que vemos es que estos son todos lisados celulares en condiciones no reductoras. Vemos que hay un patrón de mal plegamiento en el Kell-COG que es similar al Kell con estas mutaciones de las cisteínas que están conservadas. Sin embargo, no hay un patrón similar para nada en el Kell domain con la lisina mutada en la posición 22-25. Esta es normal y es tal cual lo esperado, y se compara con lo que pasa en el wild type. Vemos en condiciones reductoras que este patrón de falta de plegamiento en el Kell, que está aquí con las mutaciones de las cisteínas, y el Kell-COG desaparece en condiciones reductoras como era de esperarse. Bueno, entonces con respecto a esta parte, lo que me gustaría resumir con esta última diapositiva, con respecto a este trabajo, que lo publicamos en Protein Science hace unos meses, es que resalta lo que es la importancia del Kell domain, en lo que es su función en el control de calidad en el retículo endoplásmico, y la función del Kell domain en cuanto a su propia estructura local
y la función del KEL domain en cuanto a su interacción con la región tipo 1 de tiroglobulina. Entonces, lo que vimos acá fue una mutación, esta que está aquí, con muy poco impacto en lo que es la secreción de tiroglobulina, que esto fue sorprendente porque es una unión disulfuro que está linkeando dos regiones. Si bien es la región tipo 1, son dos zonas diferentes de esa región que se creían muy importantes y limitantes de lo que es la secreción de tiroglobulina. Por otro lado, una mutación en el KEL domain que está haciendo un contacto local con la región tipo 1, que como vimos, esta mutación en realidad no afecta al KEL domain, pero sí afecta al plegamiento global de tiroglobulina. Y por último, esta mutación que vemos acá, que produce un mal plegamiento local y por lo tanto la inhabilidad del KEL domain de funcionar como una chaperona intramolecular de tiroglobulina. Y en realidad esto nos ayuda a explicar, o sienta un precedente en realidad, para poder explicar los diferentes defectos estructurales que pueden causar las mutaciones que son responsables de hipotiroidismo congénito como consecuencia de mutaciones en tiroglobulina. Y en realidad todos estos estudios estructurales del KEL domain y todas estas confirmaciones y nuevas características que podemos describir en este trabajo, obviamente llevaron a consolidar otras ideas y a desarrollar un nuevo modelo en realidad de ratón de fisiopatología tiroidea. Así que en las próximas 2 o 3 diapositivas le quiero contar un poco de lo que estoy haciendo ahora. Nuevamente acá tenemos la estructura de tiroglobulina, la estructura primaria de tiroglobulina, cómo se organiza esta proteína gigante. Sabemos que en todos los vertebrados la tiroglobulina es la matriz para la síntesis de hormonas tiroideas. La síntesis de hormonas tiroideas ocurre bajo la regulación de la TSH. Sabemos que en esta proteína gigante, la mayoría de la T4 se forma en la región aminoterminal. T4 tiroxina, esta se cree que es la precursora en realidad de la formación de T3, la cual se cree o se dice mucho que es la única o la más activa, ¿no? Y la T3 también se forma, T3 o triiotironina, se forma en la región carboxilo terminal de tiroglobulina, en el KEL domain. Esta proteína tiroglobulina, como les contaba, se divide en región 1, 2, 3 y KEL domain. La región 1, 2, 3 y el KEL domain se cree que tienen diferentes orígenes evolutivos. T3 es la hormona más activa. T3, además de originarse naturalmente en la proteína tiroglobulina, se puede originar por deiodinación de T4. Sin embargo, no sabemos realmente cuál es el rol fisiológico de la T4, más allá de ser un precursor a partir del cual formar T3. Toda la literatura habla en general de T4 como un precursor, y lo que sí tenemos son modelos farmacológicos, pero no modelos fisiológicos en el cual podamos decir cuál es el rol de la T4 a lo largo de la vida. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el hipotiroidismo es una enfermedad súper común que afecta a más del 10% de la población y tiene consecuencias patológicas múltiples. Si bien el tratamiento estándar para el hipotiroidismo es la tiroxina, el 15% de los pacientes que reciben tiroxina todavía tienen síntomas de hipotiroidismo, a pesar de que sus hormonas T3 y T4 se encuentran reguladas en circulación. Entonces, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si la glándula tiroides produjera solamente T3, pero no T4?
Esto nos permitiría saber cuál es el rol fisiológico de la falta de T4. Entonces, esto es lo que hicimos y les voy a presentar un poco la idea, pero no los resultados aún porque tenemos muchos resultados preliminares, pero la idea es consolidarlos un poco más antes de presentar los resultados preliminares de este modelo ratón, que realmente es muy interesante y creo que va a ser un buen aporte para el conocimiento del rol fisiológico de la T4. Pero ¿cómo lo hicimos? Entonces tenemos acá representada la proteína tiroglobulina nuevamente, y básicamente que la idea es que esta proteína tiroglobulina no expresa toda la parte aminoterminal de la región 1, 2, 3, pero sí expresa el gel domain. Entonces, este ratón está produciendo T3, pero virtualmente no T4. Esto se hizo mediante CRISPR-Cas9, una edición del gen de la tiroglobulina, en el cual, en realidad este ratón es un knock-in, no es un knockout, es un knock-in en el cual pusimos el cDNA del KEL domain bajo regulación del promotor de tiroglobulina. Entonces se expresa y se secreta bajo la influencia de TSH. Y la hipótesis es que bajo la influencia de TSH, el KEL domain va a producir toda la T3 necesaria, y estos animales van a tener suficiente cantidad de T3, sin embargo, van a ser defectivos para la T4 y van a proporcionar fenotipos que están ligados a la ausencia de T4. Y esto esperamos que tenga diferentes fenotipos en los distintos órganos, tejidos que estamos analizando. Distintos fenotipos que pueden estar normalmente ligados al hipotiroidismo y que los vamos a asignar justamente a la deficiencia de T4, pero no de T3. Entonces, fenotipos pueden ser deficiencia del crecimiento y del desarrollo, retraso de la abertura de los ojos, de la extensión de las orejas, de los reflejos, que sean más pequeños, que pesen menos, deficiencia de la función motora, deficiencia de memoria, inhibición del comportamiento, con incremento de ansiedad, disminución de la función cardíaca, termogénesis defectiva, altos niveles de colesterol, por supuesto, el desarrollo de bocio, que eso ya lo vemos en los ratones, porque ante la deficiencia de T4, ¿qué pasa? Y bueno, la TSH se ve incrementada, eso estimula el crecimiento de la glándula tiroides. Y un montón de otros fenotipos más que estamos estudiando. Entonces este proyecto lo que nos va a decir es cuál es el rol de T4 desde los neonatos hasta los adultos, y también darnos un poco de idea de por qué estas dos regiones de tiroglobulina tienen un diferente origen evolutivo, por qué fue necesario de que estas dos partes se junten para dar origen a los vertebrados. Y por supuesto que nosotros pensamos que al tener una idea más acabada de cuál es el rol fisiológico de la T4, eso nos va a ayudar en el futuro en el refinamiento del tratamiento del hipotiroidismo en humanos. Bueno, esta es la última diapositiva y acá están los agradecimientos para personas, colaboradores que trabajan en este proyecto. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cintia, por la presentación, muy interesante. No sé si quieren hacerle preguntas, si hicieron dudas, algo que quieran compartir. Yo le quiero preguntar algo a Cintia. Bueno, Cintia, te felicito, realmente muy interesante tu trabajo y por supuesto muy interesante esta última parte porque siempre supimos que la hormona activa es T3 y no T4. T4 es simplemente como un precursor. Te voy a hacer una pregunta respecto a esto porque, digamos, tanto T3 como T4 hacen feedback negativo para la liberación de TSH. ¿Por qué vos esperás que aumente mucho TSH? La T3 que se liberaría,
¿no alcanzaría para el feedback negativo, para la liberación de TSH? Esa es una linda pregunta. Y bueno, esto es lo que sucede. En realidad hay mucha controversia también en la literatura. Hay una cosa que es la T3 que se origina en la tiroides y otra es la T3 que se origina localmente por acción de las D-iodinasas. Entonces, justamente a nivel del feedback lo que se cree es que es muy importante la T3 que se origina localmente, no la T3 que viene de circulación. Por eso, para eso necesitas T4. Y al no tener T4, es lo que sucede. Y en realidad, cuando diseñamos este modelo, no sabíamos lo que iba a suceder. Si la T3 circulante iba a ser necesaria o si iba a necesitar T3 local para poder inhibirse la secreción Claro, de TSH. Y bueno, lo que vemos es que los ratones tienen un bocio, y los resultados preliminares de las hormonas, sí, T4 es prácticamente indetectable, y T3 es nivel normal. Por supuesto, estamos analizando más ratones y por eso no presento estos resultados aún, pero sí vemos que sí, que el bocio es real y es en todos, y debe tener que ver con esto, con la T3 que se origina localmente comparado con la T3 que viene ya desde la tiroglobulina. o sea que se necesitarían ambas para ser realmente un feedback negativo que controlara la liberación de TSH, digamos. Ahora tengo que hacerle otro modelo de ratón para Ah, responderte eso. bueno. Porque, Bueno, y porque en otra cosa realidad, que, perdón, no, que en realidad lo que sí sabemos es que lo que ahora sabemos es que la generación local de la T3 es necesaria para inhibir la TSH, eso sí, pero para responderte a la otra pregunta, lo que tendría que tener ahora es un ratón que no produzca T3 en la T3, tiroglobulina, sino que produzca la T4 en la T4 tiroglobulina. solamente, claro. Claro, sí. Claro. Y otra cosa, yo vi que algunas de las cosas que se esperan que se alteren por la deficiencia de T4, de alguna manera son funciones también relacionadas con T3. Sí, sí. En la literatura la verdad es que no hay un modelo de ratón así que haya Ah, eliminado la producción de T4, y entonces nosotros lo que estudiamos son todos fenotipos que están ligados al hipotiroidismo, esperando de que algunos se den y otros no se den, de acuerdo a cuál de las dos hormonas tiroideas esté más involucrada en esa función. claro, Porque sí, o sea que fue como una gran pesquisa y un gran aprendizaje de cómo trabajar con los animales y cómo estudiar todo, desde la neurobiología hasta la función cardíaca. Y la verdad que son un montón de test que hemos hecho, eh, y seguimos un poco todavía analizando y sumando animales para poder estar más seguros del peso de los resultados, que sean estadísticamente significativos. claro, y que te permitan validar realmente el modelo para ser utilizado. Sí. Y una preguntita chiquita más que me quedó respecto a la primera parte que vos hablaste, que hablabas de las dos mutaciones, creo que eran lisina del Kell domain, Sí. que eran las que realmente afectaban digamos, el plegamiento y la secreción de la tiroglobulina. ¿Esas dos mutaciones producen el mismo grado de hipotiroidismo? Eso ¿Sabés? no, No. en realidad estas mutaciones son mutaciones que tienen que ver con la relevancia estructural, no mutaciones responsables de hipotiroidismo. Eso no saben, eso, pero lo que sí sabemos es que hay otras mutaciones, por ejemplo, acá hay una, Sí, del Kell no domain me la que vos acuerdo de memoria la mostraste. mutación, pero creo que era arginina, para que no te quiero decir una cosa por otra. Em, Sí, vos acá, mencionaste una asociada, pero como no dijiste nada, por eso te preguntaba. claro, por ejemplo, esta arginina, que es una arginina por triptofano, justamente en un punto de contacto, sería una de las mutaciones interesantes a estudiar. En realidad, en este trabajo que publicamos, no estudiamos mutaciones responsables del hipotiroidismo, sino que estudiamos sectores que eran interesantes de la proteína para entender y que eso nos pudiera ayudar a hipotetizar qué pasan con mutaciones de hipotiroidismo. Como que, por eso nos enfocamos en esas tres que aparecen, digamos, como que nos llaman la atención una vez que sale la estructura tridimensional de tiroglobulina. Por ejemplo, los puntos de contacto, estos del Kell
con la región 1, hay 3 puntos Sí. de contacto. Nosotros solamente estudiamos el primero de ellos aquí, y justamente muy cerca de ellos también hay una que es responsable de hipotiroidismo también. Pero cuando empezamos este estudio dijimos, bueno, estudiemos el residuo que está más cerca físicamente, y por eso es que elegimos esta lisina que está aquí. O sea, pero eventualmente podrían también estar asociadas con algún grado de hipotiroidismo, teóricamente. Sí, y lo que O sucede sea, es vos que, no por lo ejemplo, probaste, pero podrían eventualmente. sí, lo otro que pasa es con hipotiroidismo que hay muchas mutaciones que no están reportadas. ¿Por qué? Porque en realidad no todos los casos de hipotiroidismo congénito van a un diagnóstico molecular. No. Y entonces hay un montón que no están descritas. Puede ser que en un tiempo aparezca la mutación de esta lisina también que causa, por supuesto, hipotiroidismo congénito. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, y te felicito nuevamente. Muy clara tu exposición. Y bueno, esperemos tenerte de vuelta en el instituto en algún momento. Muchas Gracias. gracias, y yo también. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Y ¿quedan alguna otra pregunta? No, eso es lo que te iba a decir, Cintia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer de forma oral, porque en el chat al menos parece que quedó claro porque no tenemos preguntas. Bueno. Ah, ahí, Acá- hay una. La pregunta es, una vez observados los posibles signos y síntomas de la ausencia de T4, ¿se piensa en medicar con T4? Esa es la consulta. En realidad, yo como lo veo este proyecto, es que estamos estudiando los diferentes órganos y tejidos para ver cuál realmente va a necesitar T4. Y si alguno en específico va a necesitar T3. Esa es mi idea, como poder dirigir un tratamiento más específico. Y en realidad hoy por hoy lo que se hace es medicar con T4, y incluso los pacientes que regulan T3 y T4 en la sangre, el 15% de esos pacientes con T3 y T4 reguladas a partir del tratamiento con levotiroxina todavía sufre estos síntomas de hipotiroidismo, que pueden ser realmente debilitantes y complicados de llevar, porque tampoco se puede incrementar indefinidamente las dosis de hormonas que se le dan a los pacientes, porque si no, lo que empiezan a tener son signos de hipertiroidismo en alguno de los tejidos. Entonces, la idea con estos estudios es de que una vez que podamos entender bien cuál es el rol fisiológico de la T4, los diferentes tejidos, podamos dirigir el tratamiento a ciertos tejidos que hagan falta en los casos necesarios. Bueno, muchas gracias. No sé si quedó respondida la pregunta. Eh, si alguien más tiene alguna otra pregunta para hacerle a la doctora. Bueno, parece que no. Cintia, te Gracias. agradecemos un montón la presencia en nuestros seminarios. Les Por agradecemos favor. también a todos por estar acá presentes hoy y los esperamos en el último seminario el lunes que viene. Muchas gracias para todos. Gracias, adiós. Gracias, Cintia.